Estimados y amigos y amigas, soy Miguel Porras, socio del estudio Ugaz Segarra y Abogados Asociados, y quiero darles la más calurosa bienvenida a la primera fecha del conversatorio Mujeres que Inspiran, el reto de una nueva sociedad. Antes de iniciar, me gustaría agradecerles a todos nuestros amigos que se encuentran conectados a esta transmisión. Es importante decirles que ustedes nos van a ayudar mucho si comentan esta transmisión y la comparten también. Amigos y amigas, en esta oportunidad, en la primera fecha de este conversatorio, tenemos a una extraordinaria periodista de radio y de televisión, además importante activista por los derechos afroperuanos. Y lo más importante, de acuerdo a la revista Forbes, integrante de la lista de las 50 mujeres más influyentes del Perú. Con nosotros esta tarde, Sofía Carrillo Segarra. Sofía, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, un gusto poder compartir contigo y con quienes nos siguen a través de las redes sociales. Excelente, muchas gracias a ti. Y cuéntanos, Sofía, ¿quién es Sofía Carrillo Segarra? Háblanos un poco de ti, de tu historia, ¿no? De tu vinculación como activista afroperuana. Bueno, yo soy una mujer afroperuana que tiene la firme convicción de que esta sociedad tiene que cambiar, que todas las personas deberían ver garantizados sus derechos sin ningún tipo de discriminación, ni étnico-racial, ni de género, ni por sexo, ni por condición socioeconómica. Soy licenciada en periodismo, mis estudios de maestría son en gerencia social, por lo que el foco de mi análisis y de mi trabajo siempre está en la ciudadana, el ciudadano, la persona, ¿no? Que es algo que siento falta a nivel de políticas públicas, por ejemplo, cómo colocamos en el centro de la discusión a la ciudadanía, a la persona que debe, reitero, ver garantizados sus derechos y sobre todo tener las condiciones adecuadas para una calidad de vida que les permita desarrollarse a través de todo su proyecto de vida, ¿no? Excelente, muchas gracias por ello. Y entremos a los temas complicados. A ver. ¿Dirías tú que el Perú es un país racista? ¿Por qué? Somos un país racista, no solamente lo digo yo, lo dice también la evidencia. Si hablamos de racismo, por ejemplo, la encuesta que hizo el Ministerio de Cultura en el 2017 indicaba que más del 50% reconocía que el Perú es un país racista. Sin embargo, cuando se le hace la pregunta a las personas si son racistas o muy racistas, el porcentaje se reduce notoriamente y llega al 8%. Es decir, somos un país racista, pero no nos asumimos como parte del problema. Y tiene mucha evidencia esta situación cuando vemos, por ejemplo, cómo el empobrecimiento en nuestro país sigue teniendo color, sigue teniendo género. ¿Quiénes son las personas que están en mayor situación de empobrecimiento? ¿No son acaso afrodescendientes, indígenas, amazónicos, andinos? ¿Por qué las personas blancas y las personas mestizas están en una condición socioeconómica mejor? Obviamente hay varios factores, pero no podemos olvidar que el racismo sigue estructurando nuestra sociedad. Muchas gracias por ello. Y dime, ¿qué sensaciones te producen cuando se usa, es uso común en nuestro país, ¿no? Palabras como negrito, zambito, cholito. ¿Qué te genera? ¿Crees que estas son costumbres aceptables? ¿Es parte del racismo peruano? A ver, yo creo que aquí hay dos aspectos a analizar. Personalmente, yo no permito que se dirijan a mí haciendo alusión a mi color. Y no porque niegue mi afrodescendencia o incluso niegue, entre comillas, mi negritud. Todo lo contrario, tú No, lo yo resaltas soy muchísimo, orgullosamente afroperuana, orgullosamente afrodescendiente. Por supuesto. Pero sí creo que nadie tiene el derecho de privarme de mi nombre.
de quitarme mi identidad. Y yo les pregunto siempre, ¿cuál es la necesidad que tienen de dirigirse a una persona afrodescendiente sin hacer alusión a su nombre? ¿Qué es lo que les genera? ¿Por qué? Porque yo no voy por el mundo diciendo, hola mestizo, hola blanquito. No pasa eso. ¿Por qué a las personas afros se nos obliga, porque se nos obliga a aceptar ese tipo de relacionamientos? Y muchos de nosotros también lo hemos aceptado sin titubear. ¿Por qué? Porque hay también temor de que se nos califique como exagerados, como extremistas o como sensibles. Y si me dicen que es cariño, pues ese cariño no lo estoy pidiendo, ¿no? Uno pide cariño al papá, a la mamá, al amante, al esposo, a quien quiera, pero no a una persona que no tienes ningún tipo de relación y que de pronto se le ocurre decirte negrita de cariño. Entonces, entiendo que hay dinámicas más personales, más familiares, que pueden establecerse en distintos escenarios y hay personas que se relacionan así. En el ámbito privado, esa es su decisión. Pero no pueden obligar que ese tipo de dinámicas previamente acordadas sea lo que tenemos que aceptar todas las personas. Entonces, para no estar evaluando si es que me lo dijo de cariño o me lo dijo de no cariño, prefiero que simplemente se omita esa manera de relacionarse y de dirigirse hacia mí. Excelente, muy bien. Y dime, ¿tú crees que los medios de comunicación tradicionales y las nuevas redes sociales que han desarrollado en los últimos 10 a 5 años, crees que estos medios tienden a perennizar esta situación? Los medios de comunicación han sido históricamente cómplices del racismo. Ahora con un toque de mayor regulación. ¿Por qué? Porque la sociedad civil se ha pronunciado y ha alzado su voz de manera reiterada. Y no estoy hablando solamente de discriminación hacia afrodescendientes, estoy hablando de discriminación hacia personas indígenas, sino veamos quiénes son los personajes, ¿no?, representando lo andino o lo afro en la televisión peruana. No. ¿Qué ha significado para muchos de nosotros personajes como el Negro Mama? ¿Qué ha significado para muchos niños, adolescentes, un programa como Trampolín a la Fama con un personaje afro ridiculizado, animalizado, minimizado sin ningún problema? Entonces, los medios de comunicación sí son cómplices, todavía da cuenta de esto el hecho de que si hablamos de presentadores y presentadoras de televisión, ¿qué características fenotípicas tienen? ¿Es diverso realmente? ¿Podemos ver afrodescendientes, indígenas en las pantallas de televisión sin ningún problema? ¿Ha cambiado algo? Sí, pero no lo suficiente. ¿Por qué? Porque el racismo está totalmente normalizado, está institucionalizado y simplemente hay quienes no les interesa cambiar la situación. Efectivamente. Y dime, Sofía, ¿consideras que es posible erradicar el racismo o a qué debemos aspirar como sociedad? Bueno, yo como activista debo no perder la esperanza. Debo reconocer que hay momentos en los cuales puedo sentir que estamos demasiado lejos del objetivo. Pero creo que hay que seguir luchando, más allá de que haya momentos en los cuales también uno no tiene las fuerzas suficientes. Es difícil realmente esto porque el racismo, sobre todo para las personas que lo viven, para las personas que se ven impactadas en sus vidas, en sus trayectorias de vida, es doloroso. No es fácil salir y decir me están ridiculizando o me animalizan o me hipersexualizan por ser una mujer afrodescendiente, por ser una persona afrodescendiente, porque a los hombres afrodescendientes también los hipersexualizan, también los estigmatizan, también los asocian históricamente con actos delictivos. Entonces, esa situación es la que todavía vivimos. ¿Que ha cambiado algo por nuestras voces? Y las posibilidades de que esto se modifique totalmente las veo lejanas, pero sí creo que es posible.
planteando cambios a nivel educativo, pero no solamente quedándonos una educación de calidad, porque vemos muchas personas muy estudiadas que son sumamente racistas. Entonces necesitamos hablar de una educación antirracista donde en las escuelas se discuta esto, se hable del tema, no se tenga temor. A veces no queremos hablar de racismo para no pelearnos con el amigo, con la pareja, con la familia, no, porque te dicen complicada y demás. Entonces yo creo que hay que poner en la mesa este tema, hay que discutirlo, hay que analizarlo y así podremos aspirar a que el racismo se elimine de nuestra sociedad y deje de estructurar incluso todo lo que somos como país. Qué importante lo que dices. Justo una de las cosas que has mencionado me hizo recordar a una gran luchadora por los derechos humanos en los Estados Unidos y a quien admiro muchísimo, Maya Angelou, ¿no? Que decía que la virtud más importante es el coraje, porque sin el coraje es imposible llevar adelante todas las otras virtudes de manera consistente. Y es lo que tú decías hace un momento. Sí, es que la verdad, sobre todo para quienes viven discriminación o exclusiones, y no te estoy hablando solo del tema étnico-racial, te estoy hablando de mujeres que viven violencia de género, te estoy hablando de la comunidad LGTBIQ+, que vive una discriminación estructural que también los excluye del sistema, que los minimiza, los ridiculiza a partir de su orientación sexual e identidad de género. Entonces, digamos, hemos aprendido a ser fuertes, pero se vale también no sentirse con la suficiente fortaleza en algunos momentos, porque la responsabilidad del racismo, la responsabilidad de la violencia no está en la víctima, está en el agresor. Y por eso siempre, aunque haya incluso hermanos y hermanas afrodescendientes que pretendan negar el racismo, que recurran a esos mensajes que nos dieron en la niñez y que te decían, no le hagas caso, tú sabes lo que eres, no le hagas caso, sigue adelante. Ok, no le hagas caso, pero eso me puede doler y se vale que me duela. Eso me puede molestar y se vale que me moleste. El que yo no lo reconozca no va a desaparecer el racismo. Al contrario, si yo digo, esto está pasando, es la manera como yo puedo enfrentarlo y como yo puedo desterrarlo. Entonces, en esa lógica es que finalmente no solamente yo, sino muchas personas estamos luchando, particularmente siempre digo, como activista en la defensa de los derechos humanos de todas las personas y muchas personas y activistas también en la lucha antirracista. Muchas gracias, Sofía, por eso, ¿no? Y nuevamente quiero aprovechar para agradecer a todos nuestros amigos que nos siguen en nuestras redes sociales y solicitarles nuevamente que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook y LinkedIn como Estudio UGAS Segarra y en Instagram como Estudio UGAS. Tenemos muchas novedades interesantes para ustedes allí. Volviendo al tema, Sofía, ¿cuáles dirías tú son los pilares en los que basas tu lucha para lograr una mayor valorización de la cultura afroperuana? ¿Cuáles son los objetivos? Primero, los derechos humanos, es decir, la garantía de derechos humanos como personas deben estar totalmente planteados en los estados, no solamente hablando de Perú, en toda la región, en todo el mundo. Entonces, un pilar de la lucha es la defensa de los derechos humanos. Otro pilar es reconocer nuestras particularidades, nuestras condiciones, nuestras identidades diversas y cómo estas particularidades y condiciones se convierten, lamentablemente, en una sociedad como la que vivimos, en causas de opresión. Entonces, yo debo reconocer que hay causas de opresión a partir del género, a partir de la identidad étnica, a partir de mi condición socioeconómica, de mi orientación sexual, de mi condición de discapacidad. Eso es importante. Y finalmente, otro de los pilares es la resiliencia, ¿no? Que yo siempre la uso con mucho cuidado porque no quisiera que se entienda que todos, ¿no?, per se somos resilientes. No pasa así, porque hay condiciones que también contribuyen a formar tu autoestima.
Tú no puedes decirle a una persona que recibe constantemente mensajes racistas, misóginos, machistas, discriminadores, que su autoestima esté totalmente alta y bien planteada, porque nosotros construimos nuestra autoestima a partir de los mensajes también, ¿no? Además de las características de nuestra personalidad. Pero sí me parece importante siempre dar un mensaje en ese sentido, ¿no? En que la fuerza la podemos encontrar también en nosotras mismas y en nosotros mismos. Victoria Santa Cruz hablaba del obstáculo, ¿no? Y hablaba de cómo el obstáculo se puede convertir también en la fuerza para seguir. Entonces, estos obstáculos, este racismo, esta discriminación, estos no, que podemos recibir en nuestra vida y que pueden tumbarnos y que pueden colocarnos en la lona, hemos aprendido a reconfigurarlos y a que se conviertan en nuestra fuerza para seguir. Entonces, el valor del obstáculo, tal cual lo señalaba Victoria Santa Cruz, es sumamente importante para poder plantear un trayecto de vida distinto al que esta sociedad pretendía que tuviéramos siempre, ¿no? Excelente, muy bien. Yo sé que ya has mencionado, lo que te voy a preguntar de alguna manera ya lo has tocado antes, pero quisiera que tal vez hagas una pequeña listilla, ¿no?, de cuáles son los principales obstáculos que en tu particular experiencia has encontrado para poder llevar adelante esta lucha. A ver, si empezamos con temas individuales, porque digamos, yo soy activista, no porque un día me paré y dije, quiero ser activista, ¿no? Yo soy activista desde el momento en que empecé a decirle no al racismo, desde el momento en que me empecé a parar al frente y decirle, tú no tienes por qué discriminarme, ¿no? Yo primero no me enunciaba como activista, pero me dijeron, eres activista porque paras diciendo no, porque andas afrontando y enfrentando también estas situaciones. Entonces yo digo, soy activista, ¿no? Entonces, uno de los principales obstáculos creo que se da a partir de mi condición de mujer negra. Y digo negra porque, digamos, en mi niñez todavía el tema afrodescendiente no estaba, ¿no? Entonces, a lo largo de mi vida fui asumiendo esta identidad y fui reconociendo que esta identidad, ahora que tenemos claro que es una identidad étnico-racial, se convertía en una causa de exclusión, de discriminación, ¿no? Entonces, yo incluso cuando digo mujer negra, una vez me preguntaban, ¿no? ¿Tú qué defiendes primero? ¿Cómo te enuncias primero? ¿Como mujer o como afrodescendiente? Yo le digo, yo entro a un lugar, lo primero que ve la gente de mí, ¿qué es? Ve a una negra, ni siquiera estoy hablando de una mujer. Y luego dirán, es mujer, me pondrán otro tipo de características. Entonces mi identidad étnico-racial está por delante, no necesariamente porque yo lo planteé así desde el inicio, sino porque es la manera como esta sociedad todavía plantea incluso tu posición a partir de tu color. Entonces, es necesario, creo yo, que nosotros podamos reconocer cómo nuestra identidad, nuestras identidades, pueden ser obstáculos. Y en mi caso, pues el racismo ha sido lo más duro, ¿no? Y también el machismo, ¿no? Porque ahí se interseccionan, ¿no? El hecho de ser una persona afrodescendiente con el racismo, el hecho de ser mujer, ¿no?, con el sexismo y la hipersexualización, la deshumanización que hay hacia las mujeres afrodescendientes, hacia los hombres afrodescendientes también. Entonces, esos obstáculos son los más claros en mi vida a nivel personal y a nivel profesional también, porque eso ha significado que yo en el inicio haya ido a medios de comunicación y que ni siquiera abriera mi currículum, ¿no? Entonces, porque no había posibilidad de que conciban que yo, como una mujer afrodescendiente, estuviera trabajando en un ámbito que no sea el de espectáculos,
¿no? Y por ahí inicié por eso en el deporte, ¿no? Yo inicié como periodista deportiva, no porque lo elegí, pero era en ese momento era lo que, digamos, podían aceptar, ¿no? Ella puede, además, asumiendo cosas, yo ni siquiera juego, no juego vóley, no juego fútbol, pero en el imaginario de todas estas personas que decidían algunas cosas, pues era mucho más fácil concebirme hablando de esos temas. Fue con Miki Rospigliosi, creo, ¿no? Yo empecé con Pepe Carrión, que era un hombre afrodescendiente. Okay. Él fue la primera persona que me dio la oportunidad de estar en un medio como periodista. Y Miki Rospigliosi sí fue el primero que me dio la oportunidad también de narrar fútbol. Yo fui la primera narradora de fútbol en el Perú, entonces... Reclamo importante que tienes que hacer, porque ahora hay otras que lo están haciendo. Mira, yo creo que es importante no necesariamente ser la primera, es importante no ser la última. Pero si tengo que hablar de mi historia de vida, pues yo fui la primera mujer que se atrevió a narrar fútbol. Y me parece genial que hayan ahora más mujeres que lo hagan, porque la idea es que hayan más mujeres, que haya diversidad, que las personas podamos ser lo que queremos ser, sin ningún tipo de restricción a partir de nuestra identidad, de nuestra condición, de nuestro género, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y esta pregunta, bueno, es casi filosófica. Wow. A ver, dime, ¿cuánto crees que nos falta para decir que vivimos en una sociedad tolerante, abierta y respetuosa de las diferencias? Nos falta muchísimo y con mucha pena lo digo, y yo creo que en los últimos tiempos se ha exacerbado incluso toda esta avalancha de mensajes vinculados a la discriminación, al racismo, mensajes con contenidos de odio, porque hay discursos de odio también. Yo siempre hablo más del respeto que de la tolerancia, entendiendo que la tolerancia también ha sido resignificada, pero me parece importante que aspiremos a una sociedad que respeta las diferencias. También tiene que ver con la manera como nos han planteado los mensajes, ¿no? Siempre nos dijeron en el tema étnico, el que no tiene de inga tiene de mandinga, ¿ok? Todos somos mestizos, ¿ok? Cosas falsas, porque yo no puedo decir todos somos mestizos para invisibilizar las otras identidades. Y el que yo me afirme afroperuana no quiere decir que no sea peruana. El que yo afirme mi afrodescendencia no quiere decir que no me sienta parte de este país o que no quiera sentirme parte de este país, porque lamentablemente en este país también me han hecho sentir muchas veces que no soy parte, ¿no? Desde el momento en que te dice, ¿eres de Perú? ¿No? ¿De verdad? Por poco me piden el DNI para decirle que soy de Perú. Entonces es como que... Y con eso yo he crecido y hemos crecido muchas personas afrodescendientes. Entonces nos falta muchísimo. Y nos falta muchísimo porque tenemos miedo a la diferencia. Yo reivindico la diferencia y creo que nuestras diferencias enriquecen nuestro país. Y las diferencias no deberían significar desigualdades. Es muy distinto, ¿no? Entonces no tengamos miedo a decir soy afroperuana, soy afrodescendiente. No sigamos negándonos para tener mayor aceptación en determinados círculos y en determinados espacios, que es lo que pasa incluso en la propia población afrodescendiente, ¿no? Entonces, en ese punto nos falta muchísimo que trabajar en nuestras propias comunidades, en quienes detentan el poder, en quienes tienen que reconocer los privilegios, porque hay que reconocer los privilegios. Es decir, las personas blancas, mestizas, las personas con una condición socioeconómica alta, tienen que reconocer sus privilegios. No pueden negarlos. La discriminación como tal se practica, es cierto, en distintas etnias, en distintos géneros, en distintos lugares. Pero el racismo, ese racismo que te oprime y que te dice que cuando eres no blanco tienes que estar subordinado, ese racismo afecta a afrodescendientes, a indígenas, a asiático descendientes. Entonces, no puedes negar tus privilegios teniendo el temor de que no se reconozca tus esfuerzos. Los esfuerzos individuales se reconocen, pero también hay condiciones previas que te da
mayores posibilidades de éxito, porque no todos partimos del mismo punto, del mismo punto, ¿no? Hay quienes partimos más atrás, por todo lo ya señalado, y hay quienes tenemos que afrontar más obstáculos a partir también de nuestras identidades y de nuestras condiciones. Mientras una persona, siendo también bien binaria en el análisis, pero solamente para graficarlo, mientras una persona blanca puede transitar de manera directa, en muchos casos, una persona afrodescendiente o una mujer afrodescendiente o una mujer indígena o una persona indígena tiene que ir saltando obstáculo tras obstáculo tras obstáculo. Entonces no me digas que todos tenemos las mismas oportunidades. Sí, es cierto. O sea, que tal vez deberíamos empezar por dejar de negar que el elefante está en el cuarto, ¿no? Así es. El problema está allí. Está allí. Y tenemos que decirlo y sin miedo, finalmente, sin miedo. Cierto. Bueno, caramba. Es una conversación que da para muchísimo, ¿no? A mí me apena que tengamos tan poco tiempo porque tienes tantas cosas que decir y tenemos tanto que aprender, ¿no? Pero bueno, sigamos las pautas. Si pudieras, si te pidiera un mensaje, ¿no? Final para el país, para el mundo, ¿qué mensaje te gustaría dar? A mí me gustaría decirle a las personas en general, a las mujeres en general y también a las personas afrodescendientes, indígenas, de la comunidad LGTBIQ+, sobre todo, que no tengan miedo de ser lo que quieren ser. Yo creo que uno de los mayores logros que una puede alcanzar en su vida es desarrollarse plenamente sin temor. Que nos van a decir no, que nos van a generar muchos obstáculos, es cierto, pero no le demos al otro la capacidad de decidir sobre nuestras vidas, sin que esto quiera decir que no haya que plantear cambios estructurales, que no debamos seguir exigiendo al Estado que plantee condiciones adecuadas para que todas las personas nos desarrollemos de manera conveniente. Pero yo le diría a las personas que trabajen en sus propios miedos y que reconozcan también que somos racistas, es decir, somos un país racista, somos un país machista, somos un país que se ha construido en la homofobia y en la transfobia. Y el reconocerlo nos va a permitir identificar qué es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar eso, tenemos que modificar las estructuras de esta sociedad, tenemos que hacer posible que las personas sean felices. Tenemos derecho a ser felices, entonces que no nos quiten ese derecho y que no nos digan no simplemente por alguna identidad, condición o situación particular que vivamos. Entonces, hacer como queremos ser sin miedos. Muchas gracias por ese comentario. No, gracias. Gracias. Pero solamente un par de preguntas más. Una pregunta ya por el lado anecdótico, ¿no? Un poco para darle un poco de alegría. ¿Cuál es tu libro favorito, ¿no? ¿Dirías tú que tienes un libro de cabecera? A ver. ¿Hay un libro que...? Lo que pasa es que no sé si es un libro favorito, pero yo ahora estoy releyendo mucho a Angela Davis, ¿ya? Mujer Negra y Poder, porque ya lo he leído, pero Angela Davis es una líder afroamericana, afrofeminista, que empezó a plantear esta intersección entre ser afrodescendiente, ser mujer, ¿no? Incluso habla de la comunidad LGTBIQ+, de cómo se interseccionan todas estas condiciones para convertirse lamentablemente en causas de opresión y de exclusión. Pero si yo reconozco los libros que me han marcado desde niña, yo he leído mucho sobre la vida de Martin Luther King, ¿no? Mi papá me dio a los 8 años como de libro de cabecera a Martin Luther King. Entonces, todavía resuena en mí, más allá de que soy feminista y estoy poniendo de referencia a un hombre también, porque se vale, pero soy afrodescendiente,
es inspirador siempre el trabajo de nuestros líderes a nivel mundial, ¿no? Pero Angela Davis con este libro, ahora estoy leyendo cómo ser antirracista también. Entonces, en eso estoy, ¿no? Bueno, muy interesante. Sí. Bueno, Sofía, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Ha sido una conversación muy interesante, nos ha abierto los ojos. Seguramente todos los amigos que nos acompañan estarán sumamente contentos por lo que han escuchado, no por el contenido, sino por la lucha que estás llevando adelante, ¿no? Así es. Y eso Gracias. es importante. Así que tal vez quisieras indicarnos dónde te podemos seguir en tus redes sociales, ¿no? Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Ha sido una conversación que he disfrutado mucho. Espero que quienes han seguido la transmisión también lo hagan. Yo estoy en el Instagram como Sofía Carrillo Segarra. Allí hay las actividades que desarrollo, en el Facebook también como Sofía Carrillo Segarra Periodista, y en Twitter, donde sí la cosa se pone más dura, porque es dura, estoy como Sofía Carrillo Z. Okay, muchas gracias. Bueno, ya saben dónde ubicar a Sofía. Quiero agradecerles a todos los amigos que nos han acompañado el día de hoy, ¿no? Invitarlos nuevamente a que Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn y como Estudio UGA Segarra. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias.